Aquí estamos en lo que fue el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, desde principios de 1900 hasta 1974. Habíamos dicho que estaba en la casa Redituantes que había hecho construir el virrey Vértiz. Después, en la época de Sarmiento, aquí, en los primeros metros, estaba el Consejo Nacional de Educación. Ese Consejo Nacional de Educación tenía una entrada similar con el ábside y un montón de detalles arquitectónicos similares al edificio de la universidad. Aquí estuvieron hasta el año 1903. Y remarco 1903 porque en 1903 se mudaron al Palacio Pisurno, a lo que es actualmente el Palacio Sarmiento, y a partir de ese momento se extendió la universidad sobre esto que fue, al fin de varias décadas, lo que se conoció como el Patio de Exactas. Tan pronto se fue el Consejo Nacional de Educación, aquí se estableció el aula magna. En 1903 o 1904, donde se inauguró esa aula magna, era de planta baja nada más. Era un lugar muy amplio, tenía como 40 por 10 metros, un lugar muy, muy espacioso, donde se hacían las reuniones principales de la universidad. Con el tiempo, eso a partir de 1914, 1920, se hicieron una serie de gradas y el aula magna tomó su configuración final. O sea, una espaciosa aula magna con toda una serie de gradas donde tenía una gran capacidad para que los estudiantes, los profesores, los docentes se reunieran en ese lugar para los acontecimientos más importantes. Aquí donde estoy parado yo, enseñó en 1925 Albert Einstein. Él dio 9 conferencias en esta aula magna. Mucha gente se confunde y piensa que las conferencias fueron en el Nacional de Buenos Aires. Él empezó aquí las 9 clases y lo que hizo en el aula magna del Colegio Nacional de Buenos Aires fue el discurso de apertura, digamos, de esa serie de conferencias. Aquí estuvo Fermi enseñando, estuvo Marconi, 2 premios Nobel italianos muy importantes, donde vino aquí y se hizo la primera transmisión transatlántica de Buenos Aires a Europa. Toda una serie de figuras muy ilustres de la ciencia universal y de la ciencia argentina. En esa aula magna, en julio de 1966, había una asamblea donde estudiantes y profesores estaban discutiendo qué hacer, qué actitud tomar ante el nuevo golpe militar. No terminó de sesionar porque vino la policía, lo hicieron evacuar y fue la trágica noche de los bastones largos, donde se acabó un periodo muy importante. Muchos hablan de la edad de oro de la enseñanza de las ciencias en la Universidad de Buenos Aires. En estas paredes hay una síntesis de la historia de la universidad. Tenemos esos ladrillos mayores de gran tamaño que corresponden a la construcción de 1731 que hicieron los jesuitas. Tenemos otros arcos menores que corresponden a la construcción de las casas redituantes que se hicieron en 1780, el virrey Vértiz. Y después tenemos unos arreglos muy posteriores, básicamente del año 1900-1903, cuando demolieron el Consejo Nacional de Educación.